Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús llega a su propia tierra, a Nazaret, junto con sus discípulos, y el día sábado se van a la sinagoga. Muchos oyeron a Jesús y se admiraban. ¿De dónde aprendió tantas cosas? Si este es un pobretón, un pobrecito. Si este es hijo de María, de José el carpintero. Sí. Menosprecian a Jesús por su origen. Ellos conocían la Escritura, pero no quisieron creer, pero no quisieron entender, pero no quisieron abrirse a la experiencia de Dios. No se dieron esa oportunidad a ellos. Al contrario, juzgaron, criticaron, condenaron, dieron volumen a su incredulidad. No obstante que preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? Si es que había sabiduría en Jesús, hay sabiduría en Jesús y los milagros que hace, pues no le hubieran creído a él por la sabiduría y por los milagros, pues. ¿Qué querían ver más? ¿Qué más querían ver? ¿Qué más querían que le demostrara a Jesús? Y eso les pasa no solo a los nazarenos, también a nosotros en nuestro tiempo, en el 2021. Vemos hechos portentosos que Dios hace en nuestras vidas. Y todavía dudamos de su existencia. Y todavía no nos abandonamos a Él. Y todavía cuestionamos, como Tomás, hasta no ver, no creer. Aún viendo, seguimos sin creer lo suficiente. Me encanta aquel ciego de nacimiento que Jesús le volvió la vista, y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿quién te devolvió la vista? ¿Cómo se llama? Y él le dice: ¿cómo se llama? No lo sé. Lo único que sé, le dice, es que antes era ciego, no veía y ahora ya veo. Eso es lo hermoso, los hechos maravillosos que Dios hace en la vida. Nosotros quizás físicamente no somos ciegos, pero hemos entendido la palabra. Él nos ha abierto los ojos. Probablemente tú antes no te interesabas por leer la palabra. Y ahora lees, entiendes, compartes, animas a otro. ¿Por qué? Porque Dios te ha revelado eso. Dios te ha animado a eso. No es nuestro esfuerzo. Es la gracia, es el Espíritu de Dios moviéndose en nuestras vidas, impulsándonos, emocionando, revelándonos. ¿Cómo no creer en Dios? Yo recuerdo que decía que iba a seguir al Señor si un amigo mío se salvaba, porque le cortaron 3/4 partes de su estómago. Tenía cáncer. Y yo le dije: mi hermano, si Dios te salva, voy a entregar mi vida al Señor. Y mi amigo murió. ¿Y quién era yo para estar cuestionando o condicionando a Dios? Él me llamó cuando quiso y yo dije presente. Y me acuerdo de esa expresión torpe que yo hice, condicionando a Dios. Como que una hormiguita va a mover el mundo. Entonces, qué chistoso.
lo que a veces hace uno. Yo lo hice y me avergüenzo de haber dicho eso. Pero no me avergüenzo de decirles que me agarró, no cuando yo decía, sino cuando Él quiso, para demostrarme quién es el Dios, quién es el Señor. Hay quienes hacen sus cálculos. Yo el otro año voy a seguir al Señor. No hagamos cálculos. Entreguemos nuestra vida. Señor, yo no quiero seguirte ahorita, pero ayúdame a hacerlo. Yo no creo ahorita, pero ayúdame a creer. No entristezcamos a Jesús. Me imagino que se fue Jesús tan triste. Él se fue asombrado, pero en el fondo triste también, porque no creían en Él. Porque había llegado a salvar a los suyos y los suyos no lo aceptaron, no le creyeron. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Que habiendo escuchado tantas cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de tantas personas, no le creamos a Dios. Yo a ese sacerdote no le creo, a ese líder tampoco le creo. Si es que usted no le cree a nadie, créale a Dios. Solo son instrumentos ellos de Dios. Yo ya no estoy peleada con Dios. No se trata de eso. Dios no falla. Los hombres podemos fallar, pero Dios no falla. A Él tenemos que creer, a Él tenemos que seguir, no hombres. Pidámosle al Señor, pues, que nos dé la fe que aún nos hace falta y que no seamos como sus paisanos, que le sigamos, que le busquemos, que le creamos, que le amemos, porque amor con amor se paga. Él dio la vida por cada uno de nosotros sin que lo merezcamos. Sigamos a Jesús, busquémosle, creámosle y digámosle: Señor, dame la fe que me hace falta. Borra de mí toda incredulidad, todo testimonio negativo o persona negativa que me hace dudar en el caminar en la fe en ti. Todo hecho que pueda confundirme, nublar mi mente, mi fe, apártala, Señor, para que yo pueda creerte, seguirte, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor, porque tú eres digno de que te alabemos, de que te bendigamos, de que reconozcamos tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, por amarnos. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.